Hola a todos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva conferencia online del CPIP que busca aportar formación en línea para impulsar su desarrollo profesional. Mi nombre es Cristian Berger, yo soy investigador de la Universidad Católica de Chile, soy subdirector de investigación y posgrado en la Escuela de Psicología y hoy expondré, gracias a esta invitación que me hace el CPIP, sobre aspectos relacionados con el aprendizaje socioemocional, ¿no? Y cómo estamos viviendo en este contexto de pandemia. Esta presentación durará aproximadamente 30 o 40 minutos más o menos, ¿no? Y después procederemos a dar un espacio de preguntas, las cuales ustedes pueden ir anotando. Sin embargo, los invito a que desde ya vayan poniendo todas sus dudas que les puedan surgir durante la presentación en el chat para poder irlas seleccionando. También les recuerdo que esta presentación quedará grabada y se podrá revisar en los días posteriores en el sitio web de cpip.cl/conferencia. ¿Sí? Bien, lo que les quiero compartir hoy día tiene que ver con cómo entendemos aprendizaje socioemocional, cómo lo estamos viviendo antes, durante y lo que vendrá después del COVID-19, ¿no? Quiero que partir con algunos como definiciones importantes. La verdad es que nadie sabe efectivamente cómo vamos a funcionar en estos temas. Nadie estaba preparado para esto. Estábamos todos trabajando en una lógica distinta. Y mi intención en esta charla es poder compartir algunas reflexiones que han surgido y algunas orientaciones sobre cómo podríamos trabajar. También quiero compartirles desde mi experiencia como encargado, miembro de un equipo de dirección de la universidad, que si bien es una realidad muy diferente a los colegios, a las escuelas, también nos ha tocado intentar redefinir todo un formato formativo, no toda una mirada formativa a un espacio online con las dificultades que tiene y con las particularidades que tiene una universidad como la nuestra en comparación a otros contextos educativos. Bueno, el primer tema a discutir tiene que ver con cómo entendemos y definimos aprendizaje socioemocional, que sus siglas en inglés son SEL, Social Emotional Learning, y qué estábamos haciendo antes de esta pandemia del COVID-19. Normalmente dentro de este paraguas de aprendizaje socioemocional entendemos varias cosas distintas. Algunas tienen que ver con la idea de bienestar, de salud mental, de digamos, un estado de autoestima, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo podemos generar desarrollo positivo? Otros énfasis tienen que ver con un conjunto de habilidades específicas, dentro de las cuales se cuentan centrales autorregulación, empatía, pero también tiene que ver con autoconocimiento, autogestión, conciencia social, un poco los que están en este círculo de la derecha, ¿no? Que son las 5 grandes dimensiones de aprendizaje socioemocional. Están muy ligadas a la idea de inteligencia emocional, que fue uno de los primeros paradigmas que marca el nacimiento de esta línea de investigación, y luego la inteligencia social, ¿no? Impulsado por Neil Goleman y por Gonzalo Bellimayer en su momento. También tiene un cuarto componente que tiene que ver con el desarrollo moral y ético, es decir, cómo entendemos la formación de personas no solo en habilidades concretas, sino que también en cómo integran una mirada de sociedad de lo que ellos consideran adecuado, inadecuado, bueno o malo, y cómo generan ese desarrollo, ¿no? Más allá de una mirada valórica, una mirada que tiene que ver con lo moral, con cómo yo defino lo que es adecuado e inadecuado. Bueno, y estábamos discutiendo, entre otras cosas, propuestas de educación emocional, ¿no? Había una discusión importante instalada en Chile sobre si incluíamos la idea de educación emocional en nuestros currículos, etcétera. Estábamos trabajando en convivencia escolar, con los cambios de las legislaciones, con discusiones sobre el trabajo en temas asociados a violencia en las escuelas, por ejemplo. También estaba la ley de inclusión escolar, que tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de una sociedad que es más diversa, que queremos que sea inclusiva, que queremos que sea respetuosa, que queremos que sea equitativa, ¿no? Cómo vamos a traducir esos elementos al mundo escolar. Estábamos en esa discusión. Quiero mostrarles solamente esto que parece muy complejo, ¿no? No quiero entrar en cada detalle, simplemente les quiero mostrar la mirada gráfica. Este es un análisis que hace un equipo de la Universidad de Harvard, que tiene un laboratorio, un equipo de investigación especializado en temas socioemocionales, y lo que ellos hacen es identificar todos los grandes modelos teóricos, paradigmas que abordan aprendizaje socioemocional. Cada fila es un paradigma, ¿no? Y ellos distinguen 6 grandes dimensiones o dominios dentro de lo socioemocional. El dominio cognitivo, las emociones, lo emocional, lo social, los valores o los aspectos más éticos, ¿no? La idea de una perspectiva de mundo, cómo tenemos una forma de entender el mundo y el proceso de construcción de la identidad. Y los colores están asociados a esos dominios, y solamente les quiero mostrar cómo cada paradigma pone énfasis completamente distintos en lo que consideran que es más relevante en un modelo de desarrollo socioemocional. Solamente para mostrarles algunos, por ejemplo, este que estoy destacando, que es el modelo de inteligencia emocional, ¿no?
que es de los más conocidos, si se fijan, tiene un fuerte, fuerte énfasis en el aspecto emocional, cómo yo conozco mis emociones, cómo yo regulo mis emociones, cómo yo les doy una expresión adecuada, versus otros que, por ejemplo, el siguiente, que es la idea de habilidades del trabajo, habilidades del siglo XX, del siglo XXI, perdón, estoy atrasado un siglo, en que el gran énfasis tiene que ver con lo cognitivo y con los aspectos sociales, pero muy poco en lo emocional. Y así como esta lámina, tenemos otra lámina con más modelos en la misma línea, nuevamente muy distribuidos, por ejemplo, el modelo de habilidades para la vida, con un fuerte énfasis en la dimensión, esta es la dimensión de valores, por ejemplo, ¿no? Y después tenemos otra lámina con otra cantidad de modelos. Más que entrar en cada uno, les quiero mostrar que hay un sinnúmero de modelos distintos abordando la idea de lo socioemocional como un gran paraguas, pero con énfasis completamente distinto. Y cuando nosotros abordamos o intentamos incorporar un modelo socioafectivo en nuestras escuelas, y solamente hablamos de este paraguas general, podemos casarnos con cualquiera de estos modelos sin que necesariamente estemos muy de acuerdo con él, o sin que calce con la propuesta de la escuela, con la propuesta formativa que ustedes tienen y con la comunidad como está funcionando en general. Bueno, ¿qué es lo que sí sabemos? Ya aquí hay evidencia acumulada de por lo menos los últimos 10 años, intensa, ¿no? Que ha mostrado que trabajar en la dimensión socioemocional en las escuelas y enfatizar aspectos de aprendizaje socioemocional tiene impacto en diversas áreas del desarrollo y indicadores tanto de salud, de desarrollo como escolares, ¿no? Y aquí evidencia, como les digo, acumulada, algunas referencias están ahí abajo, pero hay muchas otras que ustedes podrían encontrar, tanto en Chile, Sudamérica, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos a nivel mundial. Sabemos que trabajar lo socioemocional tiene un impacto en bienestar, bienestar entendido como salud mental, como satisfacción vital, como un espacio de estar cómodo con quien uno es, por así decirlo, ¿no? Indicadores académicos. Entre otras cosas, hay un estudio muy interesante que evalúa el impacto del programa Habilidades para la Vida, que es un programa psicosocial que involucra una dimensión de aprendizaje socioemocional, que muestra que los estudiantes que participaron en ese programa aumentaron un 11% en puntaje CIMSE, un porcentaje gigantesco en la prueba CIMSE. Pero también hay estudios más pequeños que van mostrando impacto en rendimiento escolar, en autoconcepto académico, en motivación escolar, ¿no? Sabemos también que trabajar lo socioafectivo impacta en la agresión y la violencia escolar, disminuyendo en general las tasas de violencia, de bullying, entre otras, y dentro del paraguas de violencia escolar hay muchos submodelos o subconceptos, ¿no? Yo en general creo que hay que ser cuidadoso con delimitar bien de qué estamos hablando, pero en general en ese paquete, digamos, de problemas hay una disminución importante y su correlato positivo es el aumento en conductas prosociales, conductas de ayuda, conductas de apoyo hacia otros, conductas de cuidado por el medio ambiente, por ejemplo. En la misma línea aumenta la participación ciudadana y en este sentido aumenta la preocupación por los problemas que nos competen a todos, por ejemplo a nivel escolar, por tanto aumenta la participación en elecciones de representantes en la escuela, aumenta la participación en el cuidado por el medio ambiente, en actividades programáticas, etc. Y finalmente hay un impacto directo en salud mental y en salud física, que también nos hace entender de que este trabajo socioafectivo no es solamente escolar, es más bien un tema de salud pública y un tema de desarrollo integral. Bueno, sabemos esto, estamos trabajando en esto, y los grandes ejes de trabajo en los cuales se puede traducir, ¿no? Este énfasis socioafectivo, yo creo que son tres en general, ¿no? El primero tiene que ver con la idea de un desarrollo integral, es decir, cómo intentamos articular diferentes dimensiones del desarrollo, cognitivo, académico, afectivo, social, físico, espiritual, moral, ¿no? Y las ponemos las intentamos articular para que sean coherentes. Tenemos que lograr personas que se desarrollen de manera integral y coherente, y por tanto con bienestar. Y en este sentido, procesos como la configuración de la identidad, es decir, cómo estos estudiantes van construyendo una narrativa de quién son, de cómo se relacionan con el contexto, de cuáles son sus intereses personales y hacia dónde van avanzando. La idea de una trayectoria de desarrollo, un proyecto de vida, ¿no? Muy, muy relevante. El trabajo socioafectivo lo que hace es que favorece esa construcción. En segundo plano están todos los vínculos interpersonales. El trabajo socioafectivo tiene mucho que ver con favorecer vínculos de calidad, vínculos positivos, ya sea a nivel diádico, amistades, por ejemplo, o a nivel grupal, la participación de un grupo, de un colectivo, de un contexto, y relaciones que sean nutritivas, que permitan el desarrollo, que permitan, por ejemplo, enfrentar conflictos y resolverlos de manera pacíficas y constructivas, ¿no? En un segundo plano o segundo nivel están las relaciones profesor-estudiante, que de hecho hace un par de semanas hubo una charla de Felipe Lecalenier en el mismo CPIP. Él trabaja mucho la idea del apego secundario. Hay estudios internacionales que muestran que relaciones positivas profesores-estudiantes
son incluso relaciones que pueden reparar o modificar patrones de apego negativos tempranos. Entonces, el trabajo que los profesores hacen con sus estudiantes es muy, muy importante y tiene un fuerte énfasis en la mirada socioafectiva. Y finalmente la idea de comunidad, cómo trabajamos clima, cómo trabajamos inclusión, cómo trabajamos una comunidad que no discrimina y que explícitamente acoge. De hecho, en el momento, hace un par de semanas tuvimos el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, estamos con una sensibilidad a nivel internacional respecto de la exclusión, de la marginación, del prejuicio muy, muy importante, y precisamente el trabajo socioafectivo tiene que ver con generar comunidades, generar ciudadanía inclusiva, respetuosa, integradora, ¿no? Y cuidadosa de los otros. Y finalmente, en esa misma lógica, el tercer eje de trabajo tiene que ver con el sentido de pertenencia, es decir, cómo nos hacemos parte de estos colectivos. En la medida que somos parte de un colectivo, nos preocupamos de él, nos hacemos parte de los problemas que nos convocan juntos, nos hacemos parte, ¿no?, de cómo lo desarrollamos, y por tanto la idea de participación, de inclusión y de sentirse parte y sentirse responsable de lo que sucede en ese colectivo es muy importante. Aquí, por ejemplo, el trabajo en medio ambiente es muy importante. En la medida que nos hacemos parte del ambiente que nos rodea, tanto físico, geográfico, social, vamos a cuidarlo y por tanto vamos a desarrollarnos en función de él. Bueno, por así decirlo, es la gran mirada de lo socioafectivo, muy resumida y con diferentes énfasis, pero es lo que nos estaba convocando, ¿no?, en la discusión y en la investigación que estábamos haciendo. Yo específicamente venía investigando ya fuera de las escuelas actividades de programática como nichos de desarrollo que me parecían nichos clave para el desarrollo de habilidades socioemocionales y de buenos vínculos. Ahora estoy empezando un proyecto sobre desarrollo socioemocional y conductas proambientales y de cuidado de sustentabilidad, ¿no? Bueno, estábamos en ese escenario y nos apareció este amigo coronavirus, ¿no? Amigo por no, ponerle un nombre. Y lo que nos sucedió es que tuvimos un quiebre en nuestras experiencias cotidianas. Llevamos por lo menos 3 meses, si no ya más, escuchando continuamente, yo no sé cuántas veces al día, escuchamos nosotros, nuestros hijos, nuestros estudiantes, la palabra coronavirus, pero más allá de la palabra, escuchamos la idea de riesgo, de contagio, de pandemia, de crisis, de fallecidos, de enfermos, de, ¿no?, hospitales, etcétera. Estamos bombardeados constantemente por esta información. Y no tenemos una especie de escape, nos llevamos una continuidad muy grande de esto, y esto tiene importantes correlatos para los aspectos socioafectivos de las personas, y esto es lo cosa que nos está pasando a todos, y que ustedes evidentemente lo están experimentando, igual que sus estudiantes, igual que las familias de sus estudiantes, igual que sus hijos, igual que sus amigos, igual que yo, etc., ¿no? Estamos todos experimentando niveles de estrés intensos, muy altos, constantes. El estrés es una variable que favorece el desarrollo, favorece el aprendizaje en la medida que uno tiene las competencias y se siente capaz de enfrentarlo de manera adecuada. Es lo que se llama el eustrés. O sea, a mí me ponen un conflicto, me demandan, ¿no?, con una estimulación externa, y yo, o interna también puede ser, ¿no?, un desafío interno, y yo, si me siento capaz, entonces voy a poder afrontarlo, voy a poder superarlo y por tanto voy a aprender. Pero cuando el estrés supera mis capacidades de afrontamiento, cuando ya no soy capaz de hacerle frente, no me siento capacitado, no me siento con las herramientas, no tengo los recursos, se genera lo que se llama distrés. Y el distrés es lo que genera parálisis, lo que genera mucha ansiedad, lo que genera sentido de incompetencia, etc., ¿no? Entonces, y estamos en este contexto de pandemia viviendo cotidianamente con mucha incertidumbre. Yo me imagino que todos ustedes un tema de conversación debe ser cuándo se acaba la cuarentena, cuándo podríamos volver a salir, cuándo podríamos recuperar actividades normales, cuándo volverán las escuelas, cómo vamos a ser capaces de volver a funcionar en la cotidianidad, ¿no? Y esto tiene un importante correlato psicológico y fisiológico. Aquí es muy importante entender que lo socioafectivo no va desconectado de lo físico. Probablemente muchos de ustedes están teniendo sintomatología asociada, por ejemplo, a problemas del sueño, problemas de alimentación, quizás algunos están hiperactivos, quizás algunos están más deprimidos en términos del organismo, ¿no? Y esto es muy normal, ¿no? Y el tema es, entonces, ¿cómo lo entendemos que estamos viendo eso? Y lo que se genera en el organismo es lo que llaman algunos expertos en trabajo psicofisiológico el modo de supervivencia. Frente a esta exagerada demanda, lo que el organismo hace es que se pone en un modo que o huye o ataca, ¿no? Y esto es un mecanismo adaptativo que tenemos instalado en nuestro organismo. Frente a la sensación de desastre, de temor, de incertidumbre, de desorden, lo que vamos a hacer es ponernos alerta.
¿Y esto qué implica? Que nuestros recursos están puestos en la huida o en el ataque, no están puestos en muchos otros aspectos que sí tenemos que trabajar. El aprendizaje, establecer buenos vínculos con otros, el autocuidado, la regulación, etc. ¿no? Nuestros recursos están puestos en abordar esta crisis que tenemos enfrente. Y esto se ve fortalecido o agrandado, por así decirlo, porque los recursos con los que usualmente contamos para afrontar el estrés hoy no están presentes. Aquí cada uno de ustedes tendrá diferentes recursos, ¿no? Algunos, por ejemplo, hacían actividades deportivas, salían a caminar, iban al cine, salían, se encontraban con amigos, actividades deportivas, el fin de semana, etcétera, rutina, incluso salir, cambiarse de lugar, ir al trabajo, etcétera. Son todos recursos que nos ayudaban a afrontar el estrés, los espacios de soledad, por ejemplo, incluso también. Y hoy en día esos recursos no están presentes. Entonces tenemos una carga muy alta de estrés, tenemos una reacción psicológica y fisiológica muy importante y no tenemos elementos para hacer frente, ¿no?, a esa demanda que nos está poniendo el contexto. Y en esto estamos todos juntos. Profesores, estudiantes, familia, estamos todos en el mismo escenario. Solamente un ejemplo, este es un estudio hecho en Estados Unidos, hecho por el CASEL, que es una organización que trabaja en temas socioafectivos en contextos escolares. Muy breve, simplemente les quiero mostrar cómo reaccionamos frente a este nivel de ansiedad que estamos viviendo en este contexto de pandemia. La barra morada son directivos de colegios, administrativos de colegios, la verde son los profesores de aula y los amarillos son los estudiantes. Y en general se fijan una tendencia más o menos parecida en diferentes actividades. Solamente les quiero destacar dos. Esta es una, que son actividades de autocuidado, por ejemplo, yoga, meditación, relajación, ejercicio, en la cual los adultos están mucho más involucrados como un mecanismo para manejar esta ansiedad, y en cambio los estudiantes menos, y a la inversa, los estudiantes recortan mucho más escuchar música, ver programas de televisión, hobbies, ¿no? Y tengo la impresión de que tiene que ver con que en general los estudiantes son menos autónomos en actividades como el autocuidado, el ejercicio, etcétera, y requieren de contextos específicos, y los adultos nos podemos adaptar. Estoy aquí generando hipótesis en el momento, ¿no? Pero es interesante ver esas diferencias y cómo al mismo tiempo hay una cantidad gigantesca, ¿no?, de recursos que podríamos activar, que no estamos activando para poder hacer frente a estas reacciones o a esta situación de estrés. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo tiendo a pensar que ha sucedido con este COVID-19? Es que se nos interrumpió una trayectoria, una forma de funcionar muy importante en el contexto escolar, que tiene que ver con, por un lado, el espacio de vínculos. Perdimos un espacio de vínculos muy importante, ¿no? Tanto vínculos de pares, tanto vínculos colectivos, como vínculos de apego secundario. Perdimos, digo, en el sentido de que se vio afectado, y podemos recuperarlo, por supuesto, y podemos trabajar mucho con ello. Perdimos también un espacio de establecer formas de relación que muchas veces son alternativas a lo que los estudiantes viven en otros contextos. Como les comentaba antes, esta idea de apego secundario tiene que ver con que las escuelas son un lugar en el que aprendemos a establecer diferentes formas de relacionarnos con el contexto, con pares, con amigos, con la comunidad, con adultos, y muchas veces contradictoria con formas que han aprendido los estudiantes en otros contextos, y se genera esta idea de conflicto en que los estudiantes pueden ver diferentes maneras de funcionar, ¿no?, frente al mundo. Y ese espacio de cuestionamiento se ve limitado o interrumpido. En tercer lugar, por supuesto, contención. No tenemos espacios de contención para nuestros estudiantes. Hemos perdido ese espacio de poder preguntarles cómo están en la mañana, acogerlos, verlos, ¿no?, físicamente, generar un espacio de conversación, etc. En cuarto lugar, se rompe el espacio de exploración de intereses, ¿no? El espacio que estaba dado por actividades programáticas, por conversaciones en la sala de clases, por encontrarse con personas diversas, ¿no?, con personas distintas, con personas que tienen diferentes ideas, opiniones, intereses. Y finalmente hemos visto afectado el sentido de pertenencia, el sentido de ser de una comunidad, el sentido de ser parte de un colectivo que compartimos preocupaciones, un espacio físico, un ambiente, ¿no?, y por tanto los marcadores asociados a esa pertenencia. Marcadores que tienen que ver con el espacio físico, con el uniforme, con ritos, con el nombre, con canciones, etc., ¿no? Entonces se ha visto interrumpido, y sí, la idea es que podamos reconstruirlo. Esto nos ha afectado a todos, estudiantes, profesores, equipos directivos, personal escolar, familia, todos los que estamos involucrados, ¿no? Y además esto ha ido cambiando con el transcurso de la crisis. O sea, lo que nos pasó la semana 1, en que entramos a la escuela, yo en la universidad alcancé a hacer una semana de clase, ¿no?,
y desde entonces he estado haciendo clases virtuales, y por supuesto que han cambiado los temas que nos preocupaban, ¿no? Déjenme darles un ejemplo de este mismo estudio que nos planteaba Cassell en Estados Unidos, que pregunta sobre los motivos que preocupaban en la semana 1, que es la línea morada, y los motivos que preocupan en la semana 4, este estudio es de abril. Bueno, y solamente destacar 2 puntos. Evidentemente esto es realidad norteamericana, no necesariamente es aplicable a nosotros, pero claramente sí nos muestra diferencia. Cosas que antes preocupaban y que ya mucho menos, que está para acá abajo. La grabación, recuerden que el año académico termina en mayo en Estados Unidos, por tanto hay preocupación por, ¿podríamos terminar este año? ¿Podríamos tener la grabación? ¿Podríamos hacer una fiesta, etcétera? Bueno, esa es una preocupación muy importante en la semana 1, en la semana 4 ya dejó de ser una preocupación. Probablemente porque ya asumimos que no iba a ser, y eso nos da un nivel de, al menos, certidumbre, capacidad de control, ¿no? Y por tanto poder planificar. Pero en cambio, aumenta la preocupación por el entrenamiento y las necesidades de capacitación de los profesores. Porque claramente es diferente hacer 1 o 2 semanas online a estar pensando en un completo semestre, un completo año, en que vamos a estar intentando funcionar de maneras distintas, para lo cual no estamos preparados nadie. Y cuando digo nadie, ninguno está preparado para esto, ¿no? Y segundo, aparece una preocupación que es más bien psicosocial y más bien de equidad social, que tiene que ver con el acceso a tecnología, la capacidad de satisfacer necesidades básicas, ¿no? Ya ni siquiera la necesidad del computador, sino que necesidades mucho más básicas, incluso de alimentación, ¿no? Y asociado a eso de espacios adecuados para el aprendizaje, de materiales para el aprendizaje, etcétera, ¿no? Y esto puede ser una preocupación muy importante, y por supuesto que aquí nosotros no tenemos, al menos como psicólogos, no tenemos la capacidad de abordar esta demanda, pero sí nuestro deber es visibilizarla. Es imposible pedirle a los estudiantes, a los profesores, que puedan efectivamente funcionar de maneras adecuadas si no están las condiciones básicas para ello, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podemos, en este contexto que uno podría pensar que sea bastante dramático, bastante negativo, cómo podemos cambiar un poco esta mirada y pensar en fortalecer recursos socioafectivos de aprendizaje socioemocional en el contexto actual? Me parece que hay 3 grandes temas que son importantes de trabajar y que después voy a intentar bajar a orientaciones más concretas, ¿no? Algunos ejemplos que les pueden servir también en sus prácticas, en sus escuelas, con sus cursos, en su trabajo. Un primer gran tema tiene que ver con la seguridad, ¿no? ¿Cómo generamos condiciones de seguridad psicológica, estamos hablando, seguridad afectiva, ¿no? Seguridad en los vínculos, seguridad que los vínculos no se desarman, seguridad en que seguimos siendo una comunidad, seguridad en que si bien no sabemos cuándo va a pasar esto, tenemos un nivel de certidumbre respecto de cómo vamos a funcionar, seguridad en que estamos preocupados el uno del otro, no en que estamos presentes. En esa misma línea, el segundo tema a trabajar son los vínculos. ¿Cómo mantenemos y cómo reforzamos los espacios de vinculación? Tanto entre compañeros, tanto de compañeros o estudiantes con los profesores, también con la comunidad en general y con la institución. Los vínculos no son solamente con personas, también son con instituciones, con ideales, con proyectos, no con espacios físicos. ¿Cómo seguimos fortaleciendo o no perdemos o no cortamos ese espacio de vinculación? Y el tercer tema tiene que ver con trayectorias del desarrollo. ¿Cómo mantenemos, ¿no?, abierta la posibilidad de explorar temas distintos, conocer diferentes espacios, actividades extraprogramáticas, actividades artísticas? ¿Cómo mantenemos este espacio de desarrollo integral en el cual trabajamos la dimensión cognitiva, académica, pero también la emocional, también la social, también la moral, también la física, ¿no?, también la espiritual, etcétera? ¿Cómo no perdemos ese énfasis? Bien, entonces, en este escenario, una de las preguntas que están apareciendo en el chat tiene que ver con, bueno, ¿cómo trabajamos esto? ¿Cómo damos énfasis? Hubo me parece que fue la primera, la ministra, o no sé cuál es el cargo que tiene, ¿no?, de Nueva Zelanda, me parece que fue, presidente, primer secretario, no me acuerdo cuál es el nombre, que empezaron a hacer conferencias o dar charlas desde la autoridad del país para los niños. Pero para eso hacían reuniones en que bajaban, no el contenido, bajaban la forma, bajaban el tipo de información que daban a los alumnos desde lo que para ellos era preocupante. Entonces, por ejemplo, generaban espacios de preguntas desde los estudiantes. Yo creo que sería una excelente estrategia que nosotros como adultos abramos espacios de preguntas para los estudiantes. No ofrecerles las preguntas o las respuestas ya elaboradas, sino escuchar sus propias preguntas y sus preocupaciones. Los que ustedes tengan hijos probablemente sabrán que las preguntas que surgen entre los niños más chicos, los adolescentes, son bien interesantes a veces son fáciles de responder, a veces no,
pero lo que sí es interesante es que nos permiten ayudarles a normalizar las emociones, normalizar las experiencias, compartir la idea de que no sabemos qué va a pasar, de que estamos todos experimentando un poco lo mismo, pero somos los adultos nosotros, y por tanto nosotros somos los que mantenemos la estructura, y nosotros somos los que ofrecemos las formas en que podemos dar significado a las experiencias. Es decir, cuando tenemos un estudiante que no sabe, por ejemplo, cuándo se va a encontrar con sus amigos, ¿no? ¿Cómo va a ser ese reencuentro? Podemos ayudarle, ¿no?, a significar eso distinto. Mira qué interesante es que te des cuenta de eso, eso muestra que ustedes son muy unidos, eso muestra que tienen un curso muy interesante. ¿Cómo crees tú que podrían entonces juntarse, por ejemplo? ¿Qué te gustaría hacer con ellos? ¿Cómo te imaginas que va a ser la vuelta? ¿Cómo podrían ir planificando ustedes como curso qué van a hacer cuando volvamos? Sea cuando volvamos. ¿Qué vamos a hacer por mientras? Hay un experto en pedagogía, ¿no?, que Francesco Tonucci, que tiene una cita que me gusta mucho, que dice que de los niños hablamos mucho, pero no les preguntamos nada. Y a veces los niños tienen bastante buenas ideas, y en la medida que les dejemos el espacio y les demos un espacio de conversación y de preguntas en que les ayudemos como adultos a mantener esa estructura, puede ser muy útil para ellos, ¿no? Luego tenemos la idea de favorecer este sentido de pertenencia y participación, ¿no?, y desarrollo integral. Yo he visto muchas iniciativas, todas las fotos que les voy a mostrar o los afiches que les estoy mostrando, simplemente es una búsqueda en Google rápido de actividades en pandemia, actividades culturales, actividades artísticas, son de escuelas chilenas, todas de municipalidades, ¿no?, de colegios subvencionados, en que han empezado a organizar cosas desde espacios virtuales y no necesariamente virtuales, ¿no?, en que pueden mantener el interés, la pertenencia, la participación y un desarrollo en diferentes dimensiones a través de espacios virtuales o de encuentros distintos. Por ejemplo, trabajar en proyectos conjuntos, en trabajos académicos, ¿no? Intentar evitar los trabajos tan individuales o complementar trabajos individuales con trabajos conjuntos académicos, en que la calificación no es lo relevante es el espacio de vinculación respecto a un trabajo académico, ¿no? En la misma línea podemos pensar en narrativas conjuntas, cómo vamos construyendo un trabajo bien interesante con las comunidades de curso, tiene que ver con que ellos construyan su historia, cómo ellos pueden narrar quiénes son como curso. Yo no podría pensar en construir colectivamente una narrativa de que este curso, este colegio, incluso depende de la dimensión que ustedes quieren darle, de dónde viene, cómo se ha construido, cómo está viviendo esto y cómo va a ser después, cómo vamos a aprender de esto, qué vamos a sacar como aprendizaje, qué hemos ido construyendo en este contexto, ¿no? Concursos creativos. Hay concursos de talento musical, hay concursos de pintura, hay concursos de escritura, hay concursos deportivos, ¿no? Hay un montón de cosas que uno podría empezar a armar como espacio, ¿no?, de encuentro y de sentirse parte de un colectivo, aunque no estemos presentes físicamente en ese colectivo, sí lo estamos virtualmente. Hay otros colegios que han hecho, por ejemplo, concursos sobre logos, ¿no?, de cada curso, concursos sobre el colegio, el afiche que va a representar, ¿no?, el mes, etcétera. ¿Cómo vamos generando ese espacio de integración? Collages de fotos, etcétera. También, en caso de tener las disponibilidades de equipamiento, podrían hacer un video en que cada estudiante vaya generando un video personal y los vayan integrando. O sea, uno puede armar un montón de cosas en este espacio. Creo que también es importante acordarse de integrar diferentes dimensiones del desarrollo, como decía antes. Es muy claro también otorgar autonomía a los estudiantes, o sea, darles el espacio para que ellos propongan, de acompañarles en esa propuesta. Creo que los profesores es importante que estén presentes con los estudiantes, que se vinculen con ellos en espacios virtuales, en la medida que puedan, clases virtuales, no necesariamente para hacer clases, sino que para ayudarles a agruparse, ayudarles a sentirse parte, ayudarse a generar ese colectivo, a no perder ese espacio de vinculación, ¿no? Favorecer los espacios interpersonales y grupales, y por tanto, no es desfavorecer otros, pero poner énfasis en lo grupal y en lo interpersonal y menos en el trabajo autónomo, porque probablemente a muchos de ustedes les está pasando, está siendo cada vez más difícil el trabajo autónomo, por lo que hablamos al principio de esta reacción al estrés, ¿no?, y este mecanismo de modo supervivencia, en que claramente estudiar, leer un texto no es una urgencia, ¿no?, en este momento. Sí es importante, hubo otra conferencia hace un par de semanas de Verónica López de la Universidad Católica del Paraíso, y ella intentaba integrar el socio-afectivo con el currículum, ¿no? Si quieren pueden revisarlo en el sitio del CPIP, y ella hablaba de las 3 reglas de oro, que fueron definidas por Cassell, ¿no?, que tiene que ver con, en todas estas actividades que ustedes hagan con sus estudiantes, tener actividades de bienvenida inclusivas y acogedoras, es decir, preocuparse de que todos se puedan sentir parte, no solamente los más participativos, no solamente los más hábiles en términos de plataformas virtuales, sino que todos puedan sentirse parte y bienvenidos.
generar estrategias que los enganchen y que los comprometan, conectarlos con sus experiencias cotidianas, conectando con las preocupaciones que están teniendo, conectándolos con los que va a venir después y cómo vamos a volver a ocupar los espacios simbólicos y físicos, ¿no?, que tenemos. Y siempre con cierres optimistas. En general, nunca dejar las actividades a medio desarrollar, preocuparse mucho de los cierres, de cómo generamos y destacamos los aprendizajes que se dieron o las cosas que se conversaron o los acuerdos que se llegaron en cada una de estas sesiones. Otro tema que me parece clave es que intentemos reconocer y destacar todo lo que hemos aprendido y lo que hemos desarrollado en este periodo, ¿no?, de pandemia o de cuarentena, de confinamiento y de clases virtuales. Yo personalmente he visto en personas cercanas, en niños cercanos, ¿no?, que se han desarrollado hartas habilidades, ¿no?, y podemos irlas destacando y mostrándole a los propios niños que están desarrollando y aprendiendo cosas. Por ejemplo, las capacidades de autorregulación y de autogestión. Probablemente algunos las han logrado más que otros, pero es muy distinto llegar a la escuela, sentarse en el salón de clase y que el profesor nos diga lo que debemos hacer a estar sentado en tu casa frente a una pantalla. Y eso requiere una capacidad de autorregulación y autogestión mucho más alta. Y creo que es importante mostrársela a los estudiantes, mostrarlo cómo están logrando, cómo están avanzando. La capacidad de adaptación. Es bien interesante ver cómo todos nos hemos adaptado a construir cosas en casa, a generar juegos distintos, a utilizar los espacios de manera distinta, ¿no? Esta creatividad que ha aparecido, que ha sido bien interesante. Asociado a eso está la motivación. También hay un tema con la conciencia de límites, esto de no poder salir, por ejemplo. Cómo hemos logrado respetar esos límites y ser conscientes de por qué son un límite, ¿no? Y eso, de hecho, es una habilidad importantísima, socioafectiva. Ser consciente de que los límites tienen que ver con los otros y con las necesidades de los otros. En la misma línea, pedir ayuda. Creo que entre los estudiantes, yo he visto algunos trabajos en algunos cursos en que los propios estudiantes se han empezado a ayudar respecto de espacios virtuales, de habilidades, de cómo podemos hacer algo. Esta capacidad de pedir ayuda y de brindar ayuda, que está a la base de los comportamientos prosociales y que está a la base de la ciudadanía y que está muy relacionada con la empatía, es un aprendizaje muy, muy importante. Aprender a colaborar, compartir, identificar necesidades de los otros, ¿no? Por lo mismo, estar atento a las claves de los otros. En los espacios virtuales también respetar turnos de participación es muy distinto a los espacios reales. Y también creo que podríamos, insisto, estas son cosas que quizás algunos lo han logrado, algunos no, pero podríamos empezar a destacarlas, ¿no? Esta y muchas otras. La capacidad de ponerse en el lugar de otro, ese otro que está atrás de la pantalla, que no estamos viendo, pero que sabemos que está ahí, cómo se está sintiendo, etc. Último dimensión de trabajo, tiene que ver que trabajo con los docentes. Algunas también de las preguntas que han aparecido tienen que ver con, bueno, cómo los docentes trabajan en la contención, si efectivamente también están con un nivel de estrés altísimo y de ansiedad altísimo. Así como los padres, ¿no?, que también están con un nivel altísimo de ansiedad. En general, los docentes están con niveles de ansiedad altos, con bajas experiencias de autoeficacia. O sea, nos sentimos, y yo me incluyo como docente universitario, ¿no?, me incluyo como no teniendo la capacitación y las herramientas para hacer mi trabajo como lo hubiera hecho en contexto presencial, ¿no?, en lo virtual. Y estamos trabajando en eso, estamos aprendiendo, pero claramente no nos sentimos eficientes, no nos sentimos expertos ni eficaces, ¿no? En la lámina que les muestro acá, también del estudio hecho en Estados Unidos, muestra lo que los profesores dicen que necesitan, que es la barra verde, versus lo que los administrativos, los directores, los equipos de gestión dicen que están proveyendo a sus profesores, ¿no?, que es la barra azul, ¿no? Entonces, si se fijan, hay una alta demanda por apoyo socioemocional para los profesores, que es la primera, Socio-Emotional for Teachers. Alta demanda de los profesores, pero poca oferta desde los administrativos, desde los gestores de la educación. No porque no quieran darla, sino que porque probablemente no saben cómo hacerlo, no sabemos qué implica un trabajo socioemocional con los profesores. Y en cambio en las otras hay un poco más de parsimonia, tanto en comunicación como en directrices y estructuras, ¿no?, respecto de cómo abordar esto. ¿Qué nos puede ayudar para esto? No, compartir experiencias. Yo creo que un gran espacio tiene que ver con compartir experiencias, qué nos ha funcionado, qué no nos ha funcionado, cómo nos hemos sentido, cómo vemos a los cursos, cómo vemos a los estudiantes, en qué podemos poner énfasis, cómo colaboramos, ¿no? Priorizar, y creo que esto va a ser las dos palabras clave durante el próximo semestre van a ser priorización y flexibilidad. Cómo priorizamos y cómo favorecemos una planificación con un alto porcentaje de flexibilidad en términos de calificaciones, de evaluaciones, de contenidos, ¿no?, de énfasis, etc. Perdón, me pasé por ahí.
Otro ejemplo, esta es una escuela que decidió desde el Departamento de Convivencia Escolar hacer lo que ellos llamaron un té de cuarentena. Me pareció súper interesante juntar a adultos de la escuela, profesores, equipos psicosociales, administrativos, staff, etcétera, y hacer un té de cuarentena. La foto es otra cosa, nada que ver, la foto no corresponde al té de cuarentena, pero es un espacio de encuentro, ¿no? En que simplemente conversemos sobre cómo estamos. Eh, yo estoy echando mucho de menos poder estar en mi oficina, en mi trabajo, y encontrarme con la gente con la que almuerzo todos los días, con la que me tomo un café, con la que nos encontramos en el pasillo, con la que conversamos sobre un curso específico, ¿no? Es un espacio necesario. Y sí podemos reconstruirlo y podemos contenernos mutuamente como adultos y podemos darnos un espacio de reflexión y podemos, ¿no? Participar en un espacio virtuales en este momento. Entonces, para la comunidad en su conjunto, y aquí ya voy terminando, ¿no? Creo que hay tres grandes énfasis que podríamos poner para trabajar lo socioafectivo. El primero es mantener una comunicación fluida, ¿no? Constante, siempre, estar presente. Yo les mencionaba mucho la idea de seguridad. Bueno, la idea de seguridad tiene que ver con saber que hay un otro que está ahí, que está preocupado por mí y que está pendiente de mí. Eso nos da seguridad, porque ese es un vínculo, no cercano, es un vínculo sólido, es un vínculo que no se rompe porque no nos veamos en persona. Eh, Generar en ese sentido la idea de comunidad, de que estamos juntos en esto, ¿no? Estamos juntos en este proceso, vamos a salir juntos de esto, es algo que nos está afectando a todos de maneras distintas. Tema importante es el monitoreo de los casos críticos. En general, saber que como las experiencias distintas y en muchas familias probablemente hay personas que han enfermado, hay personas incluso pueden haber fallecido en algunas familias, tener un monitoreo de aquellos estudiantes a los cuales tenemos que acompañar un poco más probablemente, estar más atentos de ellos, llamarlos de vez en cuando, ¿no? Para un estudiante que sus profesores o su escuela los llamen personalmente para saber cómo están, es muy significativo, ¿no? Es muy significativo porque los hace ser pertenecientes, lo hace sentirse relevante, lo hace sentirse importantes y significativos en la comunidad, ¿no? Más allá del mensaje global. Es muy distinto el caso a caso. Ser flexibles, ¿no? En esta idea de comunicación, ¿no? Ser flexible y planificar conjuntamente entre los funcionarios de la escuela, pero también con las familias en algunos casos, ¿no? O al menos informadamente. ¿Cómo planificamos, ¿no? Lo que vamos a hacer en este periodo? Y probablemente las planificaciones no pueden ser a largo plazo, a un mes. Tenemos que pensar en planificaciones un poquito más breves que nos permitan esa flexibilidad necesaria, dado que no sabemos, por ejemplo, cuándo sacar esta cuarentena, cuándo podríamos hacer otras actividades, etc. Segundo campo tiene que ver con la contención y con la comprensión, entendiendo que hay una diversidad gigantesca de experiencias frente a esta crisis y una diversidad gigantesca de recursos frente a esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Yo siempre ocupo la idea de comodines, ¿no? Que, si me dejan explicarlo brevemente, es que eh, probablemente a algunos de ustedes les ha pasado que algunos días se sienten realmente con muchas menos capacidades, ganas, recursos para hacer algunas actividades. Yo pienso que podríamos, por ejemplo, implementar con los estudiantes la idea de comodines, de que ellos puedan, por ejemplo, optar a alguna actividad, hacerla distinta, que puedan jugarnos a trabajar en alguna unidad con otros estudiantes, digamos, cómo les ayudamos a entender que estamos en un momento en que el nivel de ansiedad y incertidumbre es tan alto que no todos vamos a poder rendir siempre, que por tanto nos podemos monitorear nosotros mismos a saber cuándo y en qué ocasiones vamos a necesitar, por ejemplo, ayuda, ¿no? Y que vamos a tener un comodín que sea, vamos a hacer una actividad escolar que pueden hacerla individual o con otros, por ejemplo, ¿no? Y trabajar con esta idea de flexibilidad para que los niños puedan monitorearse respecto de cuándo y cómo pueden pedir ayuda, ofrecer ayuda y complementarse para lidiar bien con esto. Y finalmente, el sentido de pertenencia, trabajar en clima escolar, trabajar en cómo generamos un espacio en que nos sintamos todos conectados y miembros de la comunidad y generando identidad, ¿no? Identidad de colegio, identidad de curso, identidad de grupo, ¿no? En ese sentido. Este gráfico que está a la derecha, que es una propuesta de la Mesa Social COVID-19 en el mundo de la educación, ¿no? Que esta es una cosa que siempre hemos sabido, que es que las intervenciones en general tienen tres niveles. Un nivel general de promoción, en el que trabajamos para todos. De aquí podríamos tener estos espacios de encuentro virtual, ¿no? En general. Después tenemos un espacio focalizado en que trabajamos con grupos pequeños de estudiantes, con un porcentaje en el que sabemos que quizás tienen más necesidades, que quizás hay más dificultades, que vamos a hacer un seguimiento un poco más focalizado. Y después el trabajo individual, con un grupo pequeñito de estudiantes, en que podríamos llamar los casos críticos, por así decirlo, y tenemos que hacer un seguimiento mucho más importante. Y no confundirnos, porque como los recursos son pocos,
tenemos que poner los recursos donde los necesitamos, ¿no? Y no gastar recursos específicos para el trabajo individual en esta automación global que podemos hacer todos. Finalmente, también quería terminar, ya que dije que es importante terminar con una mirada positiva, creo que también hay que ser optimista. ¿En qué sentido? En que la crisis que estamos viviendo nos ofrece importantes oportunidades de desarrollo también, ¿no? En el mundo socioafectivo. En primer lugar, nos está poniendo en evidencia la importancia de la ciudadanía en función del bienestar colectivo, ¿no? Y nos está poniendo en evidencia el impacto que las acciones individuales tienen sobre el bienestar de los otros. O sea, esto que nosotros enseñamos en la escuela, que lo que tú haces es importante y tiene efectos en el otro, y que lo enseñamos para explicar por qué el bullying es malo, por qué ayudar es bueno, por qué ser parte, por ejemplo, una votación es bueno. Bueno, el COVID nos está mostrando día a día que en la medida que nosotros seamos capaces de ponernos de acuerdo, ¿no? Y respetar normas, ¿no? Que hemos definido, ¿no? Eso favorece el bienestar de los otros y por tanto el bienestar colectivo. Que lo que yo hago impacta en personas también cercanas, como por ejemplo mis abuelos, ¿no? Personas mayores, etc. Otro tema importante que surge y tiene que ver con los roles y estereotipos de género. En la medida que estamos todos en casa, ¿no? Y que todos compartimos tanto actividades domésticas como actividades laborales, también es importante este espacio de cuestionamiento. Venimos de un movimiento feminista muy importante, que está muy activo, ¿no? Que de hecho el 8 de marzo fue la última marcha antes de que la pandemia empezara a ser fuerte, y por tanto creo que también es interesante, es un buen momento para poder cuestionarnos sobre los estereotipos de género que tenemos, ¿no? Y cómo podemos favorecer una sociedad más equitativa en términos de género y en términos de diferencias, ¿no? En esa misma línea estamos también con la posibilidad de hablar de inequidad social, las diferencias que implica, por ejemplo, una cuarentena o las posibilidades de trabajo, de teletrabajo en contextos distintos para grupos distintos, y por tanto cómo también podemos nosotros ser parte de la solución, ¿no? O al menos ser sensibles y conscientes para que una vez que salgamos de esta pandemia poder también trabajar en pos de una sociedad un poco más justa que la que tenemos hoy en día. Y finalmente creo que esto ha sido un impulsor importante de la alfabetización digital, ¿no? De tener tanto habilidades para el trabajo digital, pero también empezar a comprender más en la experiencia cotidiana el límite entre lo privado y lo público, que probablemente de los más complejos aspectos que tiene que ver con los espacios virtuales. ¿Dónde empieza lo privado, dónde empieza lo público? Bueno, y estamos en un momento en que estamos cotidianamente viviendo en estos espacios virtuales, y por tanto lo privado y lo público aparece como algo bien difícil de diferenciar. ¿Qué viene después? Y aquí la verdad es que sabemos bien poco qué viene después. Yo creo que tenemos algunas directrices muy generales, que vamos a tener que ser muy flexibles respecto de cómo vamos a volver a la normalidad, cuándo y cómo sea eso. Lo primero va a ser acoger. Creo que los espacios de compartir experiencias, de respetar diferencias en cómo lo vamos a manejar y experimentar, incluso que personas no quieran contar sus experiencias, me parece también muy, muy válido. Vamos a tener que generar sus espacios, ¿no? Con tiempo, con paciencia, con respeto, etc. Hay que normalizar las emociones, ¿no? Todas las emociones son normales. Las emociones, como ustedes saben, uno no las controla. Uno las emociones las experimenta. Lo que uno puede hacer con las emociones es regular su expresión, regular cómo nos impactan. Podemos reflexionar sobre nuestras emociones y por tanto encontrar mecanismos de regulación y de expresión, pero no podemos controlarlas. Si yo estoy asustado, estoy asustado. Si estoy con miedo, tengo miedo. Si estoy feliz, estoy feliz. No puedo controlarlo. Por tanto, tenemos que normalizar esas emociones, ¿no? Un típico error que hacemos es que minimizamos las experiencias de otros porque, mira, en realidad a ti no te pasa nada, porque mira cómo están los demás. Bueno, para esa persona lo que le está pasando es muy importante, ¿no? Y cómo logramos entonces entender que es normal experimentar todas estas emociones. Dar estructura. Uno de los principales mecanismos para regularse y para controlar las emociones, para regular las emociones, tiene que ver con tener una estructura que nos permita tener un poco de certidumbre. Y somos los adultos los que damos esa estructura, ¿no? En términos de formas de relacionar, incluso de horarios, ¿no? Etcétera. Cómo generamos esa organización. Reconstruir las narrativas de quiénes somos, quiénes éramos, qué nos pasó, quiénes somos ahora en este proceso, y lo que les mencionaba antes sobre capitalizar sobre los aprendizajes. ¿Qué fue lo que aprendimos durante estos meses de pandemia? Esperemos que sean meses, ¿no? ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Qué fue lo que desarrollamos? ¿Qué cosas nos cambiaron en nosotros? Yo creo, y voy a terminar con esto, que el periodo de pandemia que estamos teniendo está lejos de ser una pérdida de tiempo en términos de aprendizaje y desarrollo. Muy por el contrario, creo que constituye una experiencia súper relevante para muchos de nuestros estudiantes y también para nosotros como adultos. Probablemente van a ser marcadoras en las trayectorias de vida
¿no? Van a ser marcadoras en cómo nos relacionamos con los otros, en cómo nos relacionamos con lo que para nosotros es importante en términos de prioridades, en términos de trabajo, etcétera. Y por tanto depende de nosotros los adultos cómo ayudamos a nuestros estudiantes a significar lo que ha sido esta experiencia de pandemia. Entonces creo que no caer en la mirada negativa, sino que también ver cómo esto nos está reconstruyendo. Una cosa, por ejemplo, y ahí con esto cierro, que nos ha tocado con los estudiantes de psicología, en que ellos dicen, pucha, claro, con estas condiciones es muy difícil trabajar. Claro, yo decía, bueno, pero para un psicólogo, una de las cosas más importantes es aprender a trabajar en la crisis humana, ¿no? En la crisis emocional, en la desregulación. Y por tanto, lo que estamos viviendo es, de hecho, un escenario para aprender y para aprender de uno mismo en cómo puede efectivamente lidiar con lo que está sucediendo. Entonces, también creo que es interesante que como adultos podamos posicionarnos desde ahí a ayudar a los estudiantes a significar sus experiencias desde ahora y cuando podamos ir volviendo a la normalidad como sea que podamos definirla, ¿no? Eso, muchas gracias por escucharme, supongo que están todos ahí. Bueno, y tenemos algunas preguntas que han ido saliendo. Eh, Algunas he intentado mencionarlas, ¿no? Voy a ir leyendo algunas que nos que han sido seleccionadas. Eh, ¿Qué recursos tienen, hay algún tema ¿no? ¿Qué recursos tienen los profesores para llevar la manera actual? ¿Cómo lograr la contención con los estudiantes y con los profesores? ¿Cómo trabajar la motivación? Eh, a ver, voy a intentar responder algunas en pack, ¿no? La relación con las familias, creo que es un tema bien importante. Me imagino que muchos de ustedes tienen hijos, están viviendo este mundo educativo tanto desde ser profesor o directivo de una escuela, como también siendo padre, ¿no? Y claramente las experiencias son bastante complejas. Yo pienso que lo que les mencionaba antes de estos cafés de cuarentena, espacios de encuentro, creo que podríamos ampliarlos, podríamos tener grandes asambleas incluso, ¿no? En que podamos contar cómo el colegio está trabajando, qué es lo que está haciendo, cómo lo estamos viviendo, cómo viene más adelante. Creo que para los padres, y aquí también hablo como padre, ¿no? Los colegios son en este momento un espacio de apoyo importantísimo. Las clases que los estudiantes pueden tener, las actividades que pueden tener, son un espacio muy relevante para que los niños tengan estructura, para que tengan un espacio regular de actividades definidas, que tengan un espacio en que se concentren en otra cosa, que tengan un espacio de encuentro con sus compañeros, que tengan otros adultos con los cuales pueden interactuar. Es un espacio privilegiado. Y me parece muy interesante que también los profesores puedan contar a los padres qué es lo que ellos están privilegiando en sus clases, cómo están viendo sus estudiantes, que puedan también conversar con los padres sobre, bueno, cómo están viendo los padres a estos estudiantes, generar un espacio mucho más de cooperación. Insisto en lo que les decía al principio, nadie sabe exactamente cómo hacer esto, no tenemos una receta, y por tanto, creo que la mejor receta, dado que no hay recetas, es trabajar todos juntos, es encontrar los espacios de encuentro y de colaboración. Eh, Hay otra pregunta respecto a cómo podemos disminuir el estrés y la ansiedad de los niños, que me parece que es súper interesante la pregunta. Hay preguntas específicas por diferentes edades, pero en general, ¿cómo podemos trabajar la ansiedad y el estrés? Les mencionaba yo que el estrés es negativo cuando supera nuestras capacidades de afrontamiento, ¿no? Cuando el estrés que tenemos o la demanda que nos pone el ambiente o nosotros mismos es más alta que lo que nosotros sentimos que somos capaces de hacer. Y por tanto, nuestra labor como adultos, en la medida de lo posible, es transformar esta demanda externa en una demanda capaz de ser abordada por un niño, ¿no? Si es que en las escuelas les estamos generando más demandas, ¿no? Que generan más estrés, probablemente los estudiantes no van a ser capaces de rendir en ninguna de ellas, porque la suma de demanda los va a superar. ¿Cómo nosotros podemos ayudarles a transformar una demanda que tenemos en algo que sea abordable, en que ellos se sientan capaces de hacerlo, en que efectivamente puedan responder a esa demanda? Y esto genera un círculo virtuoso. Si yo efectivamente enfrento una demanda del ambiente, soy capaz de superarla, soy capaz de enfrentarla exitosamente, ¿no? Y por tanto, y el contexto me muestra que he sido exitoso, eso genera un sentimiento de competencia y de autoeficacia, y que por tanto puedo volver, ¿no?, a enfrentarme a nuevas demandas sucesivas. Entonces creo que es interesante pensar en cómo traducimos las demandas generales, cómo les ayudamos a los niños a entender que su rol, ¿no?, en esta pandemia, su rol es cumplir con lo que se le está pidiendo a toda la comunidad, que es mantenerse en casa, ¿no? No salir,
lavarse las manos, y esa es su manera de aportar, y que ellos no pueden hacer mucho más en este momento, ¿sí? Al menos desde lo individual. ¿Qué otras cosas pueden hacer? Pueden generar materiales de apoyo a otros niños, por ejemplo, que lo estén pasando mal, pueden pensar en maneras de colaborar con otros, pueden apoyar a sus compañeros que quizás necesitan ayuda académica, o sea, pensar en cómo ellos pueden aportar de maneras realistas, que ellos puedan efectivamente construir y que puedan darse cuenta que están logrando hacer un impacto. Eh, Otro tema que aparece también en varias preguntas tiene que ver con los profesores, ¿no? ¿Cómo los profesores pueden apoyar a los estudiantes si están, una frase que dicen que están como dañados emocionalmente, ¿no? ¿Cómo contribuimos como equipo directivo? Eh, yo no sé si la pandemia, o sea, si la palabra adecuada es que estemos dañados emocionalmente. Yo creo que lo que nos está pasando es que estamos sobrepasados emocionalmente, ¿sí? Digamos, estamos estresados, por así decirlo. Y como estamos estresados y sobrepasados, lo que nos está pasando es que no somos capaces de responder. Lo mismo que están hablando los niños. No somos capaces de responder a las demandas. ¿Qué elementos nos dan capacidad de respuesta? Información, ¿no? O sea, saber cómo estructurarnos, planificarnos. Por eso la planificación es tan importante. La planificación nos permite saber en qué escenario nos movemos y, por tanto, poder tomar acciones concretas para avanzar en ese escenario y no un escenario global de desastre en el cual no tenemos nada que hacer, ¿no? Esa es una información, estructura que nos pueden dar, por ejemplo, el equipo directivo. ¿Cómo generamos estructura? ¿Cómo generamos planificaciones un poco más a corto plazo que podamos ir cumpliendo efectivamente? Es una planificación que tenemos que modificar cada semana porque el contexto está cambiando. Si yo, y esto también lo vivimos en la universidad, ¿no? Si cada semana estoy cambiando lo que le estoy pidiendo a los profesores que hagan en la sala de clase, y los profesores tienen que volver a planificar cada semana y modificar lo que ya planificaron, eso genera, mucho cansancio y genera una sensación de incertidumbre gigantesca, porque nunca sabemos qué es lo que viene. Y por tanto, quizás pensar en que ya que no sabemos qué va a pasar de aquí a un mes, pensemos en planificaciones un poquito más a corto plazo y en alternativas, ¿no?, de gestión para poder ir dando trabajo. Y lo tercero importante para trabajar respecto del estrés o del estrés sobrepasado tiene que ver con no trabajar solos. Evidentemente, cuando uno está sobrepasado, no es capaz de abordarlo, ¿no? Pero si trabajamos en equipo y compartimos experiencias exitosas y nos apoyamos con algún material, ¿no? Incluso podemos hacer, en algunos casos, clases de a dos profesores o con algún apoyo, ¿no? Y aquí cada colegio es distinto, por supuesto. Probablemente podemos bajar un poco esos niveles de estrés. Insisto, también creo que hay que resignificar. Los profesores no es que estemos dañados, es que estamos en un momento de extremada alta demanda socioemocional y por tanto nos sentimos sobrepasados. Pero no es que haya un daño permanente, sino que estamos en un momento en el cual no somos capaces de responder a estas demandas. Y esto les pasa a los profesores, también les pasa a muchos padres, ¿no?, con sus hijos, también le pasa a muchos niños, también le pasa a todos los que estamos trabajando en esto. ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo vamos a construir o qué amenazas vienen, ¿no? ¿Cómo transformamos las oportunidades de lo que viene? ¿Cómo ayudamos a los estudiantes después de la pandemia del aula? Yo creo que lo que va a pasar cuando volvamos a las salas de clase va a ser un escenario de grandes oportunidades, ¿no? Grandes oportunidades para trabajar sobre todo en ciudadanía. Creo lo que nos va a permitir esta pandemia es darnos cuenta de algo que quizás para muchos está siendo evidente, y es que solos no somos capaces de funcionar. Somos una sociedad, somos un conjunto de personas, lo que hacemos afecta a todos los demás y viceversa, y por tanto tenemos que ser capaces de construir con ellos esta idea de colectividad, ¿no? Creo que esto nos va a permitir trabajar en cohesión social, nos va a permitir trabajar en cómo generamos comunidad, y entonces los estudiantes cuando lleguen al aula después de esta pandemia, lo primero va a ser reconstruir vínculos, volver a conectarnos con las personas que eran importantes, las personas que nos han acompañado, digo, compañeros de curso, profesores, directivos, funcionarios, ¿no?, auxiliares de la escuela, volver a hacer esas conexiones, probablemente compartir cómo hemos vivido esto, probablemente compartir historias de lo que fue esto, probablemente compartir también muchos duelos, ¿no?, de pérdidas, de enfermedades, pérdidas de vida, pero también pérdidas de trabajo, pérdidas de condiciones, ¿no?, etcétera. Y luego empezar a aprovechar y capitalizar lo que fue esta experiencia de pandemia para cómo construimos para adelante. Es decir, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer de aquí para adelante cuando tengamos algún estudiante que por algún motivo no pueda venir a clase o falta clase? ¿Cómo lo acompañamos? Ya todos sabemos lo difícil que es, ¿no?
cómo trabajamos para que nadie se sienta excluido, cómo trabajamos para disminuir niveles de, por ejemplo, de discriminación, entendiendo todos ya lo difícil que es estar solo. Cómo vamos capitalizando esos aprendizajes, yo creo que va a ser un trabajo importante para después de la pandemia, cuando volvamos a las aulas. Otra pregunta importante que aparece es motivación. ¿Cómo trabajamos la motivación? La motivación está íntimamente asociada al estrés, está íntimamente asociada al desafío, pero la capacidad de hacer frente a ese desafío. Necesitamos que el desafío sea un desafío que sea de interés para el estudiante, que lo motive a avanzar y que se sienta capacitado para abordarlo, ¿no? Esa es como la combinación adecuada para la motivación, ¿sí? Entonces, ¿cómo motivamos a los estudiantes con un contexto alto de ansiedad? Yo creo que tenemos que resignificar la ansiedad. El primer punto es normalizar la ansiedad. Estamos todos con ansiedad, la ansiedad es una experiencia obvia en este momento, es una experiencia que tienen todos, adultos, niños, no por eso no es relevante, ¿no? Es importante ayudar también a los niños a identificar su ansiedad, cómo la viven corporalmente, cómo la ponen en su cuerpo, qué les genera, por ejemplo, a través del sueño, a través de la tensión física, dolores, ¿no? Etcétera. Cómo la viven y, por tanto, cómo ellos pueden ayudarse también a lidiar con esa ansiedad, tanto en lo físico como en lo psicológico. ¿Dónde pueden encontrar recursos para eso? Hay hartos trabajos, hay hartos currículums socioafectivos, por ejemplo, de qué tipo de actividades, qué tipo de personas, qué tipo de lugares son los que te generan lo que uno llama como una recarga emocional, ¿no? Cuando tú piensas dónde te sientes bien, con quién te sientes bien, en qué actividad te sientes bien. Bueno, activemos esos espacios. Activemos espacios de actividad física, activemos espacios de actividad artística, cosa que podamos aprender a lidiar un poco con esta ansiedad en la cual estamos todos insertos, y cómo transformamos eso en motivación. Entonces, modificando un poco los desafíos y modificando un poco lo que le estamos pidiendo a los estudiantes. Y claro, aquí tenemos una diversidad gigantesca de escuelas, de profesores, de familias, de estudiantes, de cómo van a reaccionar a esto, ¿no? Otra pregunta que me hacían un poco antes tenía que ver con dos que me parecen importantes. Una tenía que ver con si es bueno que los profesores utilicen reuniones virtuales para trabajar actividades de vinculación con los estudiantes, ¿no? Y generar actividad respecto al contexto. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que los espacios virtuales no tienen que ser pensados solo para clases. De hecho, probablemente para lo que menos que deben ser pensados es para hacer clases, ¿no? Clases en la lógica de presentar contenido. Los espacios virtuales de encuentro son espacios de vinculación. O sea, piensen ustedes que un estudiante hasta hace 3 meses tenía 6 horas, 8 horas de un espacio de vinculación directa con sus compañeros, ¿no? En la sala, en el recreo, en el almuerzo y después probablemente en las tardes, en otras actividades o en sus casas, etc. Y hoy en día estamos reducidos a un espacio de encuentro con los compañeros de 1 a 2 horas, no sé cuántas sean en cada colegio, 2, 3 horas máximo, ¿no? Virtuales además, ¿sí? Entonces, la capacidad de que un profesor abra un espacio de encuentro virtual para que los estudiantes puedan compartir, encontrarse, incluso conversar de lo que les está pasando y tener esta idea de estructura. Por ejemplo, controlar que todos puedan participar, controlar que el lenguaje sea inclusivo, controlar que puedan todos aportar a lo que les está pasando. Me parece súper importante y yo lo favorecería mucho. Espacios de encuentro también extraescolar, o sea, por ejemplo, los cumpleaños. ¿Cómo ayudamos y cómo aconsejamos a las familias a que se ve un cumpleaños los niños puedan sentirse acogidos, que les puedan mandar un video de saludo, ¿no? Ahí la creatividad es bastante amplia en los niños, pero ¿cómo vamos favoreciendo esos espacios, ¿no? de mantenerse vinculados? Y una pregunta desde el principio, me gustaría cerrar con esa, que tenía que ver con si es bueno que hablemos tanto de crisis, de coronavirus, de no seguir con esta como conversación, y cuánto podemos entrar en los espacios familiares para apoyar sin ser invasiva, ¿no? Cómo los profesores jefes pueden entrar en estos espacios sin ser invasivos. A ver, yo creo que no podemos negar lo que está pasando, ¿sí? Porque lo que está pasando con el coronavirus no es lo único que está pasando en las vidas de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes siguen siendo estudiantes, siguen siendo niños, siguen siendo amigos, amigas, siguen siendo hermanas, siguen siendo hijos, siguen teniendo ideales, siguen teniendo sueños, siguen relacionándose con otros en vías virtuales, siguen viendo televisión.
tampoco podemos eliminar todo a la experiencia de confinamiento por coronavirus. Tenemos que entender que el desarrollo se sigue desarrollando, se sigue dando, y tenemos que abrir esos espacios completos. Y que este desarrollo se está dando en condiciones especiales por un periodo específico de tiempo, ¿no? Entonces creo que una cosa es no hablar de esto y otra cosa es cómo hablamos de esto. Y esto nos está determinando ciertas condiciones que van a pasar y que también podemos aprovecharlas, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo entramos en las casas sin ser invasivos? ¿Cómo apoyamos a la familia? Yo creo que la comunicación ahí es clave. Yo en general creo que, como decía Tonucci, le preguntamos muy poco a los niños para hablar sobre los niños y también le preguntamos muy poco a los padres para hablar sobre los padres, ¿no? Y creo que sería interesante poder tener un espacio de vinculación más claro, un espacio de conversación, reuniones de apoderados, no sé si se han hecho, yo me imagino que menos que de costumbre, muy importante que se mantengan haciéndose, ¿no? Y que el foco no esté puesto en lo académico, sino que el foco esté puesto en cómo ven a los niños que están lidiando con lo que está pasando. Bueno, estamos ya en la hora de cierre. Quería simplemente dar un par de ideas finales y cerrar. Quiero repetir algo que quizás puede sonar poco adecuado para un experto, como se supone que soy yo en estos temas, ¿no? Pero es decirles que en realidad no sabemos muy bien cómo hacer esto y que en la medida que logremos todos construir juntos y que todos aportemos de las perspectivas que tenemos, los psicólogos de la psicología, ¿no? Los educadores desde la pedagogía, cómo transformar los espacios de aprendizaje, los directivos desde la gestión, la planificación, así cómo intentamos aunar fuerzas para abordar lo que nos está sucediendo, no es de lo terrible que es, sino también de cómo son espacios que podemos aprovechar. Creo que ese va a ser el camino para que mantengamos el desarrollo de nuestros estudiantes funcionando bien, con buenas trayectorias y con buenos indicadores. Creo que hay que ser generosos en esta etapa, de compartir lo que nos está pasando y compartir también cómo hemos ido solucionando algunos elementos. Y agradecerles a todos por su atención y por estar interesados en estos temas, que creo que son claves para construir personas y sociedades mejores en el mundo. Bueno, les agradezco a todos por su valiosa participación. También los invito a que estén atentos a las próximas conferencias que se están dictando en el CPIP, que están informadas en las redes sociales. Y también les reitero que esta conferencia quedará grabada en el sitio, en el enlace cpip.cl/conferencia, donde podrán ver también todas las conferencias que se han dictado. Les agradezco mucho su atención, también les agradezco al CPIP el espacio para participar y hasta pronto, que estén todos muy bien, cuídense mucho.